Pues hola a todos, vamos a empezar ya el simposio. Vamos a hablar hoy de los pivot points. Espero que os interese y si tenéis preguntas, pues no dudad en hacer preguntas en el chat y los voy a ir respondiendo a medida que vaya haciendo la presentación. Así también lo hacemos un poco más dinámico y es un poco más agradable para todos. Pues nada, vamos a abrir la presentación que he hecho. Bueno, para quien no me conozcáis, yo me llamo Alex Molar, está escrito aquí abajo. Yo soy colaborador con Aston Dealer desde hace ya más de un año. Y nada, yo me dedico principalmente a todo lo que está relacionado con la programación en el trading, tanto para hacer robots personalizados, estrategias automáticas que funcionen de manera autónoma. Cuando un cliente pues viene que quiere hacer esto, pues bueno, cuando alguien tiene una estrategia un poco que está cómoda y que le gusta, pues muchas veces los clientes vienen y me preguntan para automatizarla y para no preocuparse mucho y para poder hacer backtesting. Y de igual modo también pues indicadores personalizados. Hoy vamos a ver el indicador de pivot point y que he programado y que va a estar disponible también para la tienda de Aston Dealers y juntamente con un robot que vamos a ver así cómo funciona un poco pues los pivot points con una pequeñísima estrategia. Así que vamos allá. Pivot points, en busca del rebote y la rotura. ¿Por qué rebote y rotura? Pues porque los pivot points son básicamente resistencias y soportes que se crean en función del día anterior. Lo importante es esto, en el día anterior. Con esto, a las 12:00 se crean unos niveles, que serán las resistencias y los soportes, en función del día anterior. Y estos niveles se van a mantener durante todo el día. Al día siguiente, a las 00:00, pues se crearán unos nuevos pivot points en función de este día. Pues, ¿qué más? Son muy cómodos, ya que son automáticos. Cuando tienes un indicador de pivot points, tú lo tienes activado y te va mostrando cada día los nuevos niveles que aparecen. Y el pivot point se toma pues en cuenta mucho o en gran medida como también un indicador de sobrecompra o sobreventa. Así que con esto tenemos en un indicador varias ideas, ¿no? Que nos actúa de soporte y resistencia y además un poco como un indicador de sobrecompra y sobreventa. Pues vamos a ver la introducción. Estos serían los pivot points a la derecha, la imagen, y tenemos pues tenemos el punto P, que es el punto de pivote principal, que está en azul. Este es como el punto medio. Y luego por encima y por debajo tenemos niveles, pues por arriba de resistencia y por abajo de soporte. En este caso tenemos 3 niveles de resistencia y 3 niveles de soporte, aunque no se vea porque están debajo de la imagen. Pero dependiendo de qué tipo de pivot points utilizamos, porque hay varias maneras de calcular esos niveles, pues puede haber 1, 2 o 3. Pues sigamos. Pues hoy cómo vamos a especificar esto. Primero vamos a ver cómo se calculan, luego qué utilidades tiene o cómo suelen utilizarse, y luego vamos a ver un poco con el MetaTrader pues cómo suele funcionar el mercado. Vale, pues ¿cómo se calcula? Esto lo explico para que tengáis un poco de feedback y entendáis un poco pues cómo se crean estos niveles, por qué aquí, por qué no 5 pips por arriba, y que veáis pues un poco la lógica que hay detrás, ¿no? Y como he dicho antes, pues hay varios tipos.
varios métodos para calcular los pivot points, pero la más extendida y la más clásica, de hecho, cuando se ideó la idea de pivot points, pues la que surgió durante muchos años fue solamente esta. Las otras versiones de cálculo pues son más modernas, diremos. Pues el cálculo principal, que se llama el punto de pivote, el punto P que llamaremos, pues se calcula mediante H más L más C dividido por 3. ¿Qué es H más L más C? Pues H es el height, el punto máximo del día anterior. L es el low, el punto mínimo del día anterior. Y el C es el cierre o close. ¿Vale? Entonces el punto B, que es el punto pivote, sería la media del height, el low y el close del día anterior. Entonces, donde vemos aquí en la letra P en la imagen de la derecha, que hay una vela muy grande que sube, pues aquí, justamente donde empieza el nivel, son las 00. Es justo al inicio del día. Entonces, cuando cierra la vela de día del día anterior, en este momento podemos ver o calcular los puntos de pivote. Y para calcular la resistencia de los soportes, pues la resistencia 1 sería 2 veces el valor del nivel del punto P menos el mínimo del día anterior. Y calcularíamos R1, la resistencia que está por encima, el primero. ¿No? Lo que tenemos es el doble del punto P menos el mínimo de este día, del día anterior. El S1 pues sería el doble del punto P también menos el máximo, entonces nos quedaría por debajo. Y R2, la resistencia más alejada, sería el punto P más el máximo anterior menos el mínimo anterior. S2, punto P más el mínimo anterior menos el máximo anterior. Y nos coloca aquí en S2. ¿Vale? Esto lo pongo aquí también para que así, pues, igual a algunos les interesa calcularlos. Por ejemplo, el punto P es muy fácil de calcular. Pues cuando te levantas por la mañana, coges la vela del día anterior, miras pues su máximo, su mínimo y su cierre, y haces la suma y lo divido por 3. Y esta línea la colocas en el gráfico. Y al día siguiente calculas otra vez el nuevo punto y solo lo que tienes que hacer es modificar esta línea. Y como mínimo, así tienes el punto de pivote, que es de los más interesantes. Este nivel, el azul, es el más interesante a tener. Ahora veremos por qué. ¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos el cálculo del pivot point mediante niveles de Fibonacci. ¿Vale? Es una mezcla entre Fibonacci y el pivot point estándar. El punto P es el mismo, el R3, que aquí tenemos 3 resistencias y 3 soportes, pues el R3 sería el mismo que el R2 de antes, y lo que tenemos es que el R1 se divide en 2, creando el R1 y el R2, que son proporciones de Fibonacci del punto P. No voy a entrar en más detalles, pero esto se calcularía así. Y luego hay otro sistema que se llama DMARC. Esto es bastante más moderno. Este es un cálculo completamente distinto. Solo tiene el pivot point y una resistencia y un soporte. Es muy simple, entonces es muy cómodo. Tampoco te ocupa mucho espacio en el gráfico. Y lo que a mí me gusta mucho es que tienes la resistencia y los soportes que no son simétricos. Hasta ahora, pues, si la resistencia estaba a 18 pis por encima del punto de pivote, pues el soporte estaba a 18 pis por debajo. Aquí hace un cálculo más especial
y dependiendo si el día anterior fue bajista o fue alcista, pues le da más espacio a la resistencia o al soporte. Y el punto P también, si era un bajista, pues cambia bastante en función de cómo cerró el día anterior. Así que a mí me gusta más y sorprendentemente funciona muy bien. Encuentras rebotes donde no te darías cuenta. Esta imagen es un claro ejemplo, ¿no? Una bajada muy importante que justamente se para en la zona de soporte. Vale, pues vamos a ver ahora cómo utilizarlos. Vale, pues lo primero es entender el funcionamiento del pivot point principal, esta línea azul. Esto es lo que os comenté, que como mínimo, que estaría bien después de ver esta presentación, que a partir de ahora, pues durante unos días colocaseis este nivel y os familiarizáis con él a ver si os gusta, si no os gusta su funcionamiento. Pues actúa como punto de atracción. Esto es su punto más interesante. Cada día el precio suele ir a buscar el nivel P para rebotar o para romper. Pero es raro ver días donde el precio no toque este nivel. Entonces esto es muy interesante. Si un porcentaje muy alto de días sabes que toca el nivel y estamos pues un precio relativamente alejado, pues ¿por qué no sería interesante hacer una operación en dirección al nivel y poniendo un take profit justo en el nivel por si hubiera un rebote? Pero lo interesante es ver que muchos días, para no decir casi todos, aquí tenemos un ejemplo en esta imagen justo más para la derecha, donde abre el mercado por encima del nivel y sigue yéndose para arriba. Pero estos ejemplos pues también indican algo, indican sobre todo una fuerte tendencia, pero suele muy comúnmente cada día el precio suele venir a tocar y o rebota o rompe. O a veces hace falsas roturas, como es en el inicio de la imagen, vemos pues dos velas blancas muy grandes que bajan y se pasan justamente el soporte, aunque actúa de rebote realmente. Entonces, esto sería el primer punto y para mí el más interesante porque, bueno, es la idea de un poco de sobrecompra o sobreventa, ¿no? Si el precio tiene que volver o suele volver al punto P, es que si está por arriba está un poco en sobrecompra, si está por debajo está un poco en sobreventa. Así que su punto medio suele ser el pivot point, que cambia drásticamente cada día. Cuando hay una bajada muy grande, pues baja su punto y se pone en un nivel medio. ¿Sí? Pues esto sería el punto que me gustaría que os quedaseis. Actúa como punto de atracción.